Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Rey. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús, por este día precioso, Señor. Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos y sus hijas. Damos gracias por todo, Señor. Sé que tú estás obrando en todas las cosas, Padre eterno. Gracias. Son conocidas las oraciones de tu pueblo, Señor, en estos tiempos. Estás preparando nuestros corazones, Señor, para tu palabra. Queremos saber de ti, queremos aprender de ti, tus pensamientos, Señor. Gracias. Tu voluntad. Queremos beber de esa gracia, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en este tiempo glorioso, Dios. Gracias por la familia, gracias por la esposa, por los hijos. Gracias por toda la comunidad cristiana, Señor, por todos aquellos que están orando, intercediendo, Señor. Gracias, Señor, por aquellas vidas que están mirando, Dios, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Sé que tú tienes grandes respuestas para tu pueblo, para tus hijos en este tiempo, en todas las problemáticas, Señor, que se están desarrollando en esta tierra, Señor, en todos los niveles, Padre. A nivel educativo, Señor. Tú tienes lo mejor para la familia en este tiempo. Y oramos, Señor, y nos enfocamos, Señor, en la familia. Sabemos, Señor, que hay una lucha constante, Señor, contra esta institución llamada la familia, Señor. Y sé que tu mano está extendida, Señor, en este tiempo a favor de la familia, Dios. Espíritu Santo, que tu amor fluya, Padre, en los hogares, en cada uno de tus hijos, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, que tú obres. Estamos mirando a mi querido amigo Jeremías. El libro de Jeremías lo estamos leyendo, ¿sí? Con el ánimo de conocer la parte profética, ¿cierto? Un poco más, ¿sí? Y que Dios nos pueda estar edificando en estas áreas, ¿cierto? Y en este libro de Jeremías podemos encontrar algunas respuestas de Dios y que es está muy actualizado. O sea, la parte de la condición humana hoy en día prácticamente es la misma. Tal vez no es tan demostrativa, ¿cierto? En lo externo, ya de una forma que se había manifestado en aquel tiempo, eh, primeramente en Israel y 100 años después, bueno, en Judá también, donde se exteriorizaba ya en sobremanera todo lo que es obras de pecado
de todo tipo y que directamente atentaba contra la integridad humana, ¿sí? Contra la integridad humana a tal punto de que sistemáticamente se estaba eliminando y se estaba asesinando al pueblo en diferentes formas, diferentes maneras, con hambre, con enfermedades, con sacrificios a dioses, con mucha corrupción, mucha iniquidad, mucha desigualdad, y eso hacía de que en este pueblo de Dios gran mortandad se había este, eh, perdón, se estaba peligrando verdaderamente con que esta nación desapareciera de la tierra, ¿sí? Porque la parte, digamos, de la familia, la parte que medianamente tiene que tener un cuidado para el natural desarrollo de la familia, para que esa familia se pueda multiplicar, pueda tener descendientes, pueda tener hijos. Estas cosas no estaban ocurriendo mínimamente. Había problemas sanitarios, ¿eh? Había hambre. Bueno, todo eso también llevó a una fase de juicios de Dios donde, bueno, vino sequía, no llovía, ¿cierto? Un juicio lógicamente justo de un Dios que pedía de que el pueblo se volviera a él, ¿cierto? Porque Dios sabe muy bien que solamente en él este pueblo podía alcanzar todo lo que dijo que iba a alcanzar. Y ten en cuenta que era nada más ni nada menos que alcanzar a las naciones, ¿cierto? Para Dios, para Él, ¿no? Y lógicamente, dentro del rango del tiempo de la historia, Dios iba a cumplir y va a cumplir, ¿cierto? Con la venida de su Hijo, ¿cierto? Y todo lo que iba a pasar después con la venida de ese Cristo, en el cual los profetas ellos no sabían de la iglesia, por ejemplo, de nosotros, ¿no? Ellos inquirieron, miraron, dice Pedro, a ver cuáles eran las glorias que vendrían después de que este Cristo pasara todo lo que tenía que pasar. ¿Y de quién era? ¿De quiénes era lo que hablaba Cristo, no? Eso, digamos, no se lo revelaron, Dios no se lo reveló a ninguno de los profetas, solamente el apóstol Pablo recibió una iluminación y la revelación completa, ¿cierto?, de la doctrina para la iglesia, ¿no? Para el sistema de convicción, todos los fundamentos del Cristo resucitado que la iglesia necesitaba para que se produjera la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿cierto? Y el desarrollo después, a través de los tiempos, ¿cierto? De la iglesia como parte del pueblo de Dios. Esto no se lo había revelado, por ejemplo, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, no le fue revelado a ellos, ¿cierto? Y como venía diciendo, esta Israel que tenía que ser luz a las naciones, iba a ser el instrumento para alcanzar las naciones, estaba peligrando seriamente
su permanencia en la tierra, ¿cierto? Eh, si Israel seguía, perdón, si Israel, si Israel seguía en ese tren que iba, ¿cierto?, de obras de pecado y bueno, de adoración a dioses, y iba a terminar, iba a terminar desapareciendo de la faz de la tierra. Entonces Dios tiene que intervenir, ¿cierto? Pone su voz en hombres, ¿cierto? En este caso como Jeremías, para anunciar y, y llamar a este pueblo al arrepentimiento para que este juicio no ocurriera. Entonces Dios apela, ¿cierto?, a su pueblo para enderezar sus pasos. Lejos de ser así, ya el pueblo culturalmente ya había sido invadido, ya había sido colonizado, ¿cierto?, por otras naciones, ¿cierto?, que esas naciones tenían un plan para invadir, ¿cierto?, y adueñarse de esta nación. Pero todo eso no ocurría porque Dios no estaba en el asunto, hasta que Dios sí estuvo en el asunto, abandona a Israel, abandona a Judá, y estos dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, son invadidos, mucha gente es esparcida por el mundo de ese tiempo, muchos judíos se produce una diáspora, se produce una, donde los judíos van tomando lugares en diferentes naciones de ese tiempo, y bueno, y vuelven a fluir en sus comunidades, y desde esos lugares, estos judíos, ¿cierto? Una generación nueva, en muchos casos, y otros no tanto, comienza un despertar que dura, en el caso de Israel, 70 años en un lugar llamado Judá, 70 años en un lugar de Babilonia llevada cautiva, ¿cierto? Y esto es parte de lo que estamos viendo, la intervención de Dios en un pueblo que estaba a punto de ser exterminado, iba a desaparecer en la faz de la tierra toda su cultura, toda esa riqueza que Dios había depositado en las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y que iba a ser luz a las naciones, ¿eh? ¿Sí? Pero sin embargo todo eso se había perdido, se había disipado. Entonces Dios interviene, ¿cierto?, para que estas cosas no ocurran, ¿eh? Para que la nación de Israel no desaparezca de la tierra, sino que esa nación sea esparcida por la tierra. Y desde esos lugares ellos en el futuro se iban a acordar del Señor, iban a clamar a Él, ¿eh? Y el Señor, en su misericordia, en su gran amor, iba a hacer que regresen a esa tierra, ¿cierto? A esta tierra que estamos hablando, del cual fueron esparcidos, pero ya, ¿cierto?, con una convicción renovada en el pacto con Dios, ¿sí? Eso para entender un poquito, ¿no? Entonces, en este caso ya estaba pasando, por ejemplo, acá dice Jeremías 17, ¿eh? ¿Sí? Jeremías 17. El pecado de Judá ha sido escrito con un cincel de hierro, grabado con punta de diamante, en la piedra de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Sí? Estos cuernos de los altares, un dato verdaderamente curioso, hubo en una oportunidad que el rey David era ya anciano, por ejemplo, y Adonías eh, se autonombra rey, invita a un montón de gente,
de ese tiempo, ¿no? De su padre David, que ya era viejo, y se autoproclama rey. En ese momento Bexabé, creo que era Bexabé, si no me equivoco, eh, intercede ante David ya anciano y le dice que le estaba comunicando lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Que este Adonías se estaba erigiendo rey, siendo de que Dios le había dicho a David, tengo entendido por medio del profeta Natán, de que Salomón iba a reinar, ¿cierto? Una vez que él no estuviera más. Entonces, Bexabé se acuerda de esta palabra, se llega a la casa de David y le habla al respecto. Entonces David se levanta, se sienta en su trono y él también recuerda. Entonces ahí toma cartas en el asunto y le dice a la mujer que Salomón era el rey, que iba a ser el rey. Entonces lo llaman en ese momento al sacerdote fiel, ¿cierto? Lo llama y al profeta, ¿cierto? Y lo llaman a Salomón y en medio de la fiesta de este Adonías estaba haciendo, se escucha también sonido de trompeta y gritos, ¿cierto? Celebrando de que David había coronado a Salomón rey. Entonces ahí Adonías, lógicamente, le entró temor, ¿sí? ¿Y dónde va? Se va al santuario y se aferra de los cuernos del altar para que no lo maten. Y bueno, leyendo algunas cositas, por ejemplo, dice, cuernos de sus altares. Las esquinas del altar tenían forma de cuerno, en cada esquina, ¿no? Forma de cuerno. Se consideraba un lugar de seguridad para el pueblo, porque si alguien cometía un delito podía correr al altar y solo podía ser castigado si se probaba que era culpable. O sea, este elemento muy curioso en el altar, qué bueno, ¿no? Qué bueno esto poder entender un poquito, ¿cierto? Este elemento que estaba en el altar, digamos, en una de las esquinas, la persona se aferraba a eso y no la podían matar sin un juicio, ¿cierto? Si no se probaba que era culpable. Aquí Jeremías está indicando que no hay lugar seguro para el pueblo de Judá. O sea, hasta los cuernos del altar, ¿cierto? El pecado había contaminado con el pecado Israel. Los cuernos del altar era un lugar seguro, ya no era ningún lugar seguro. ¿Eh? Fíjate vos el nivel de crueldad que había en ese tiempo en el pueblo de Dios. Ya el pueblo antes de ser enjuiciado ya estaba destruido, cierto, culturalmente era cualquier cosa. Sus hijos se acuerdan de los altares y de las estatuas de acera que estaban junto a los árboles frondosos en las altas montañas. ¿Eh? En estos lugares se prostituía a las jóvenes, por ejemplo, ¿no? A las hijas, en una prostitución llamada sacra. Esto es una cultura que viene también de los egipcios. ¿Eh? Fueron heredando de cultura en cultura. En este caso, los asirios y los babilónicos tomaron también de estas culturas, ¿cierto? Y estas costumbres, ¿no? Mi monte y sus campos, tu riqueza y todos tus tesoros, los entregaré como un premio por el que nadie pagará nada. Haré eso debido al pecado que hay dentro de tus fronteras, le dijo, ¿no? El Señor a Judá. Por culpa tuya perderás lo que te di como herencia
Te convertiré en esclava de tus enemigos, en un país que ni conoces, ¿eh? Porque has hecho encender mi ira como un fuego que arderá para siempre. ¿Cierto? ¿Eh? Esto dice el Señor. Acá, esta palabra siempre debemos entender que no es algo eterno. ¿Sí? Pues cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee, muchas veces le dice a la gente lo que la Biblia dice, pero no lo que la Biblia quiere decir. Acá, esta palabra siempre, ¿cierto? Está hablando de siempre. ¿Qué pasa? Que va a haber un principio, hay un pecado, hay un tiempo de juicio. Bueno, se va a respetar ese tiempo hasta el siempre. O sea, 70 años, 50 años, bueno, ahí va a durar ese siempre. ¿Eh? Es algo temporal. Hay siempre en la Biblia que son temporales. Entonces debemos entender estas cosas, ¿cierto? A la luz también de la coherencia. Cuando vos vas leyendo, también la misma Biblia te va contestando, ¿cierto? Esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Esto es verdaderamente algo que el pueblo lo estaba haciendo muy seguido, esto de confiar, ¿cierto?, en seres humanos, por ejemplo, en otros reyes, y no confiar en el Señor. Y esto nos queda también a nosotros como una enseñanza, ¿verdad? ¿Eh? Que muchas veces hay promesas, hay gente que por ahí te va a pintar un norte, te va a pintar un esquema aparentemente favorable para tu vida, donde vos vas a decir, bueno, acá está la solución mía, ¿cierto? Y uno se queda con eso envilecido, se queda con eso como fascinado, ¿cierto? Y no pone los pies sobre la tierra sabiendo que esa persona que te dijo eso, ni la conoces, ¿cierto? Hay cosas que no conocemos de la persona. Y te sale muchas veces, como decimos nosotros los argentinos, te sale con un martes 3 y vos decís, mirá vos, este tipo que aparentemente parecía que me estaba asegurando la vida, este tipo que me estaba diciendo, no, mirá, acá te va a ir bien, ¿eh? ¿Cierto? No era así, no era tan así. Entonces, hay que tener cuidado en embarcarse. Siempre tenemos que estar apoyándonos en el Señor. Tener paciencia, Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien. ¿Eh? La persona que confía, ¿eh?, en hombre. Tal vez vos estás confiando en hombre en algún negocio, en algún trabajo, en alguna adquisición de algo, en algún trato que hiciste y esa persona se tarda en cumplir. Bueno, es tiempo de apoyarte en el Señor y llevar eh, este temita en las manos del Señor, ¿sí? ¿Eh? Y Él es el que va a dirimir la cosa lo mejor posible. Y seguramente que por ahí vamos a perder algo. También tenemos que entender que no podemos estar ganando las 24 horas del día y los 375 días del año. Siempre va a haber algunas pérdidas producto de este avance, producto de esta lucha, producto de esta, pero hay que perseverar y prevaleceremos al final. ¿Eh? Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien. ¿Cuánta gente hoy esperando ahora mismo la llegada de un bien? La llegada o el resultado de algo que la persona se ha esforzado y ha hecho, pero no llega. O por ahí llega eso, pero no llega de la forma que nosotros estábamos esperando. ¿Eh? ¿Sí? Y uno se desilusiona, se frustra, uno trata de no, de caer, bueno, hay que pedirle la fuerza al Señor, ¿cierto?
fortalecernos en Él, ¿cierto? En medio de nuestras debilidades, su gracia nos perfecciona. ¿Cuál es la perfección, amado? Acá la perfección es que tenemos que apoyarnos en Dios y esperar en Él, ¿sí? Hay que perseverar en Él. Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida donde no vive nadie. ¿eh? Eso es muchas veces el corazón del hombre, en el cual espera de que otro hombre, ¿cierto?, lo edifique. ¿eh? Resulta que ese otro hombre está más árido y más seco que uno muchas veces, en el sentido espiritual. Bendito el ser humano que confía en el Señor será su confianza, será como árbol junto al agua que extiende sus raíces ¿eh? hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en la época de sequía y nunca deja de dar fruto. ¿eh? No se preocupa en la época de sequía. Tal vez estás pasando este momento también. Esta época, ¿sí? Esta época que tal vez en algún área no está fluyendo lo esperado. ¿sí? Es tiempo de renovarte en el Señor, en el pensamiento del Señor, porque es ese renuevo en ese pensamiento en el Señor lo que te va a ayudar a avanzar en medio de esta época de sequía y sin fruto tal vez. Esperemos en el Señor. No hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Y no te preocupes, porque si vos sembraste en otros tiempos lo que el Señor te dijo que sembrara, en el lugar o en la persona que Dios dijo que sembrara, eso es lo que esa espera va a dar fruto, esa cosecha, ¿sí? El que acumula riquezas en forma deshonesta es como perdiz que empolla huevos ajenos, ¿sí? En la mitad de su vida lo abandonan y al final quedará como un tonto, ¿sí? Desde el principio nuestro templo ha sido un trono glorioso. El Señor es la esperanza de Israel. Todo el que te abandone será avergonzado. Esto decía Jeremías, ¿no? Los que se apartan de ti quedarán inscritos en el polvo porque abandonaron a mi manantial, a mí, el manantial de agua fresca. Esto le decía Dios a quién? A Judá. Señor, sáname, dice Jeremías, y quedaré sanado. Sálvame y seré salvo. Acá que dice, el único que puede hacer las cosas verdaderamente en todos los aspectos es el Señor. ¿Sí? Sáname y quedaré sanado. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres quien yo quiero alabar, a quien yo quiero alabar. El pueblo de Judá dice, ¿dónde quedó la palabra del Señor? Que se cumpla ya. Sin embargo, yo nunca he dejado de ser pastor a tu servicio, ni he deseado que llegue el día del desastre. Tú conoces todas mis palabras, pues las dije en tu presencia, decía Jeremías. No te vuelvas un motivo de terror para mí, pues tú eres mi refugio en tiempos de desgracia. Avergüenza a todos los que me persiguen. Pero no me avergüences a mí, haz que se atemoricen ellos, no yo. Trae sobre ellos la desgracia y quebrántalos en gran manera. Acá Jeremías se pone de acuerdo con el Señor
¿cierto? Se pone de acuerdo con el Señor en estas cosas, ¿no? ¿Eh? De que emita el juicio que tiene que emitir, porque Jeremías pudo ver que verdaderamente Dios estaba actuando con justicia, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos cuando miramos su palabra, el contexto, que miremos el contexto, quién fue que lo escribe, el pensamiento del escritor, a quién le hablaba, porque muchas veces uno se confunde y ponen cosas para la iglesia que no están escritas para la iglesia, sino que se escribió para el mundo hebreo, para el mundo, cierto, de ese tiempo de Judá, de Israel. ¿Eh? Esto es lo que me dijo el Señor. Ve y párate en la puerta de los hijos del pueblo, por la que entran y salen los reyes de Judá, y luego también en las otras puertas de Jerusalén. ¿Mm? Diles, escuchen el mensaje del Señor, reyes, pueblos de Judá y habitantes de Jerusalén. Escuchen todos ustedes los que entran por las puertas. Esto dice el Señor, protejan su vida y no lleven cargas el día de descanso, ni las metan por las puertas de Jerusalén. No saquen cargas de la casa el día de descanso, ni hagan ningún trabajo ese día. Acá le estaba diciendo el Señor que se vuelvan a este mandamiento mínimo, ¿cierto? Que obedezcan el día de reposo. ¿Eh? Esto dice el Señor, protejan su vida y no lleven cargas el día de descanso, ni las metan por las puertas de Jerusalén. No lleven cargas de su casa el día de descanso, ni hagan ningún trabajo ese día. Hagan del día de descanso un día sagrado, tal como se les ordené a sus antepasados, aunque ellos no me escucharon ni me prestaron atención, fueron tercos, me ignoraron y rechazaron mis intentos de corregirlo. Pero si ustedes me escuchan realmente, dice el Señor, y no meten cargas por la puerta de esta ciudad en el día de descanso, si hacen del día de descanso un día sagrado en el que no se trabaje, o sea, se estaba ignorando totalmente estos mandamientos básicos que era para los judíos en esos tiempos, ¿no? Entonces los reyes entrarán por las puertas de esta ciudad y los príncipes que se sientan en el trono de David entrarán montados en sus carruajes junto a sus líderes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Y esta ciudad tendrá gente viviendo en ella por siempre. ¿Eh? Este otro llamado que hace el Señor. Vendrá gente de las ciudades de Judá, de alrededor de Jerusalén, de la tierra de Benjamín. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Benjamín estaba con Judá, eran las dos tribus que estaban juntas, ellos pertenecían al reino del sur. ¿Sí? De la Cefela y del Negev traerán sacrificios que deben quemarse completamente, otro sacrificio, ofrenda de cereal, incienso y ofrenda de agradecimiento al templo del Señor. Acá el Señor le estaba dando una oportunidad más por medio de este anuncio a restaurar, empezar a restaurar todas esas cosas básicas para que haya un mover, ¿cierto? De Dios en, en esta nación, que lo diferencie de las otras naciones, lógicamente, pero también que tengan una llegada del Señor. Acá el Señor estaba diciendo, mira, ustedes quieren tener llegada a mí, bueno, comiencen a hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Respetar el día de reposo y los sacrificios. Después de de respetar el día de reposo, iban a venir esta, esta nación de Benjamín, también esta tribu de Benjamín, iban a ofrecer sacrificios, ¿cierto? Todo se iba a ir dando de una forma natural y con la guía de los sacerdotes y del Espíritu de Dios para restaurar los oficios del templo, ¿sí? Pero si no me hacen caso,
en cuanto a consagrar el día de descanso y llevan cargas a Jerusalén ese día, yo encenderé un fuego en las puertas de Jerusalén que quemará todos sus palacios y no podrá ser apagado. ¿Cierto? Acá el Señor le hace un anuncio más, constantemente el Señor dando anuncio para que esta nación entrara, ¿cierto?, en sintonía con el Padre. Mi querido amigo, hasta aquí hemos llegado con Jeremías capítulo 17. Es una lectura nada más, ¿sí? En esta lectura sabemos que el Señor está interviniendo poderosamente, como lo hace también con todos aquellos que se ponen a mirar su palabra, ¿sí? Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que tenga un gran día hoy de trabajo. Dios bendiga a tu familia y tu casa. Amén.